Bueno, el título de la ponencia es atractivo, ¿no? ¿Cómo conseguir un 94% en un año? Evidentemente, esto no puede ser fruto de la casualidad, sino que, como ya veremos, es el resultado de una trayectoria y de un proceso. Iré desarrollando desde el principio para entender bien cómo se llega a ese resultado y a tener un sistema de trading exitoso. Bueno, empezaremos un poco. Es difícil hacer una síntesis en poco tiempo e intentaré abordar los puntos genéricos más importantes, porque al final cada trader debe tener su propio sistema de trading. O sea, mi forma de trabajar, que yo os presentaré hoy, es posible que algunas de las pautas, ese es el objetivo, os sirvan, pero como tal es mi sistema de trading. Y cuando digo eso, es importante entenderlo. Cada uno de nosotros tenemos un carácter, tenemos nuestra casuística y por tanto tenemos que desarrollar nuestro sistema de trading, aquel en el cual nos sintamos cómodos y nos permita pues desarrollarlo de forma efectiva. Y cada uno tendrá el suyo. Ya veréis que yo utilizo unos indicadores que son los que a mí me dan bien. Utilizo un time frame que es el que a mí me permite sentirme cómodo. Unos stops, unos take profits, todo eso son variables, son parámetros que cada uno tiene que buscar los suyos. Porque yo creo que no serviría a nadie de vosotros hacer exactamente lo que hago yo. Porque no os sentiríais cómodos, no seríais fieles a ese sistema. ¿De acuerdo? Muy bien, lo más importante, lo primero de todo, evidentemente para cualquier trader, es la formación. Lo primero que tenemos que tener son unos conocimientos. Yo estudié, como ha dicho Ronald, Administración y Dirección de Empresas, me licencié y luego pues ya lo que hice fue buscar la especialización. En todo campo, en toda faceta, hay que especializarse. Y realicé 3 másters en Barcelona y en España. Uno de ellos fue el curso avanzado de análisis técnico. Y yo decidí que utilizaría técnicas chartistas. ¿Por qué? Porque creo que la única verdad es el precio. Es decir, la realidad de los mercados finalmente siempre queda reflejada en los precios. Es lo único que es objetivo y que mañana y pasado siempre será lo mismo. Entonces tenemos, como sabéis, lo que es el análisis chartista, el análisis técnico y tenemos el análisis fundamental. El análisis fundamental yo entiendo que es una técnica mucho más efectiva a medio-largo plazo. Pero en el corto plazo, para mí solo es válido lo que es el análisis técnico. Luego también desarrollé un curso avanzado de sistemas automáticos de trading, en los cuales pues, bueno, te enseñaban a configurar lo que era un sistema de trading que toma las decisiones la máquina, es decir, un programa informático. Los sistemas automáticos, a mi modo de entender, funcionan de forma mucho más efectiva en mercados como las acciones o como los índices. Pero en un mercado como el Forex, que es un mercado mucho más volátil, entiendo que es interesante, o más interesante, bajo mi punto de vista, un sistema discrecional. Porque esa volatilidad te da muchas oportunidades que son difíciles de parametrizar. Es decir, que van un poco a criterio del trader. Eso ya lo veremos en el desarrollo. Y por último, hice lo que fue, digamos, el máster superior de operador de productos financieros derivados, a través del cual pues me especialicé en futuros y opciones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, cuando uno acaba estos cursos, en los cuales ha tenido a los mejores profesores, pioneros en el mercado
en los mercados financieros españoles, pues cree que tiene la gallina de los huevos de oro, ¿eh? Es decir, uno se ve preparado para enfrentarse al mercado y comérselo, ¿eh? Pero entonces te topas con la realidad, ¿eh? Con la dura realidad. Porque en estos cursos se obvia para mí el factor más importante del trading, que es la psicología, que es el psicotrading. En todos estos másters se hacen demos, se hacen talleres de operativa en mercado. Pero ¿qué pasa? Que no hay emoción, no hay emociones, no hay dinero en juego y todos seríamos capaces de ganar dinero. Pero a la hora de la verdad, cuando te tienes que enfrentar a los mercados y cada movimiento afecta a tu cartera y a tu bolsillo directamente, las cosas cambian radicalmente. Mi experiencia fue, inicial, fue de lo más negativa. Es decir, yo en el momento en que yo empiezo mi andadura profesional como trader, bueno, un poco configuro mi propia metodología basada en las enseñanzas de esos maestros y el resultado pues, no pudo ser peor, ¿eh? El dinero que puse a invertir, además un dinero que en ese momento no tenía. Yo era joven, impetuoso y pedí un préstamo. Estamos hablando del año 99 y en esa época los bancos todavía daban créditos incluso para invertir préstamos. Bueno, pues me prestaron unos cuantos miles de euros y me duraron pocos meses. En pocos meses lo perdí absolutamente todo. Bueno, la perspectiva del tiempo me ha enseñado que realmente no fue una pérdida, sino que fue la mejor inversión en conocimiento. Lamentablemente las personas humanas solo aprendemos o aprendemos muchísimo más de nuestros errores que de nuestros aciertos. Entonces yo tenía dos opciones, quedar arruinado y llorar y pensar que el mercado se había vuelto en mi contra y que, bueno, pues todas esas lamentaciones que tantas y tantas veces oiremos en gente o en traders o en amigos, que el mercado parece que me esté esperando, cuando compro baja. Esto no es así. Entonces tenemos dos opciones, o hundirnos o levantarnos y decir, oye, yo lo que necesito, como en todo trabajo, es una metodología. Y entonces es cuando empiezo a dedicarme pues, a desarrollar, a investigar, a estudiar y a configurar, a confeccionar lo que conocemos como un sistema de trading. Yo creo que no puedes ser un buen trader si no has perdido tu propio dinero. Esa sensación no la enseñan en ninguna facultad, no la enseñan en ningún máster, uno la tiene que vivir en primera persona. Muy bien. Vamos a pasar ya un poco a lo que serían las características que debe tener un buen trader bajo mi punto de vista y un buen sistema de trading. Aquí uno podría pensar que voy a hablar de características técnicas, de que un trader tiene que ser una persona sin sentimientos, frío, calculador. Bueno, puede ser que haya que tener algo de todo eso, pero para mí el valor fundamental que debe tener un buen trader, curiosamente, es la humildad. Es decir, la humildad. No pensar que uno es Dios y que gana dinero de forma fácil y que esto está chupado y que el mercado va a hacer lo que yo diga que debe hacer. El mercado va a subir porque yo he comprado, porque soy un gran trader. Pues por ahí seguro que fracasamos. La humildad que conlleva, pues conlleva que cuando nos equivoquemos, que nos vamos a equivocar muchas veces, no queramos venganza. Es decir,
Normalmente, el mal trader lo que hace cuando obtiene una pérdida, cuando le salta un stop, es enfadarse e intentar a la próxima operación recuperar todo lo que había perdido y además hacer beneficio. Eso evidentemente llevará indefectiblemente a destrucción de su cuenta, sin duda alguna. Además, sin humildad uno no puede nunca ser fiel a su sistema. Esto es así, es mi experiencia y no tengo ninguna duda de que ese es el principal valor que debe tener un trader. Luego, tenemos que tener un respeto, un profundo respeto hacia el mercado. Lo que os decía, nosotros no dominamos el mercado hace lo que tiene que hacer, se rige por la ley de la oferta y de la demanda y no va a moverse cuando nosotros queramos que se mueva, no va a moverse lo que nosotros queramos que se mueva, sino que va a moverse según sus leyes, según los movimientos que hagan todos los agentes que están en el mercado y realmente no hay una regla de oro, no hay ningún matemático, ningún estadístico que haya podido explicar o normalizar el comportamiento del mercado. Imaginaros lo difícil o lo imposible que es, ¿no? A lo que debemos aspirar es precisamente a desarrollar esa metodología de trabajo que empíricamente nos demuestre que es buena y que nos permite ganar dinero de forma recurrente y sostenida en el tiempo. Yo no soy un trader de pelotazos, aunque bueno, de vez en cuando pues hay movimientos que se pueden aprovechar y de hecho os pondré un ejemplo y entonces no lo vamos a desestimar. Pero yo siempre me comparo a una hormiguita, ¿no? Una hormiga va haciendo su trabajo poco a poco, pero de forma segura. Y sin darnos cuenta los rendimientos que podemos llegar a obtener pues son realmente espectaculares, ¿no? Yo mismo, pues bueno, como en la presentación os ha dicho Ronald, o como podéis comprobar en la página web de Solidary Markets, pues estoy, ya mismo pasé el 100%, estoy en el 108% en 400 y pico días. Y eso se ha conseguido poco a poco, operando de forma tranquila, de forma humilde, con respeto hacia el mercado. Y también con un tercer valor que hay que tener, que es la prudencia. La prudencia. No debemos, no hace falta ganar el 1 o el 2% diario. Ojalá se pudiera ganar. Pero para ganar un 1% diario, seguro que tienes que incurrir en riesgos que muy probablemente lo que van a hacer es provocarte pérdidas descontroladas y de nuevo no ser fiel a tu sistema. Ponerte nervioso, ansioso, que te afecte a tu forma de operar y finalmente fracasar. Es decir, humildad, respeto hacia el mercado y prudencia. Bueno, lógicamente, aparte de todo lo dicho, pues un buen trader debe tener formación, como yo os he explicado, debe tener metodología propia, cada uno debe desarrollar su propio sistema. Luego hay que tener una voluntad inquebrantable para aplicar el sistema de trading de forma innegociable. Es decir, la mayoría de traders fracasan porque no son fieles a su sistema. Es decir, han desarrollado una buena herramienta, pero finalmente no le hacen caso. No le hacen caso por diferentes motivos. Por influencias exteriores, por noticias, porque leen el periódico y dejan de creer en aquello que han creado. Cuando realmente lo que tienes que hacer es ir hasta el final con tu sistema, lógicamente, si antes empíricamente has demostrado que es bueno. Pero es importantísimo. ¿Cuántos sistemas se van a la basura por culpa de uno mismo, de la psicología de uno mismo? Por eso digo también que otro valor que hay que tener es un dominio de las emociones y luego, evidentemente, saber gestionar y convivir con el riesgo. Yo siempre digo que más que un gestor de beneficios, que considero que mucha gente está preparada para obtener beneficios,
a lo que debemos aspirar es a ser gestores del riesgo. Beneficios, mucha gente sabe obtener, pero la pregunta es, ¿a qué precio? ¿Cuánto debo perder o cuánto debo estar dispuesto a perder para ganar un 50, un 60, un 100% al año? Es importantísimo. Para mí es más importante la gestión del riesgo. Y ahí viene, evidentemente, asociado lo que es un vocablo, digamos, en el argot financiero muy conocido por todos, que es el apalancamiento. Es decir, la golosina del Forex o de los futuros es que uno con poco capital puede invertir como si tuviera mucho dinero. Eso es un arma de doble filo absolutamente. Aquellos que se sobreapalanquen, aquellos que busquen ganar dinero de forma rápida y fácil, también fracasarán, seguro, segurísimo. Yo ya veréis que en mi sistema busco apalancamientos de 2, 3, 4 veces como máximo el capital. Cuando hablo de apalancamiento, yo me refiero a lo que realmente estás invirtiendo respecto a el capital aportado, digamos, respecto a tu balance. Por ejemplo, una cuenta de 10.000 euros que en el mercado Forex esté comprando medio lote, 0,5, eso sería, este señor estaría comprando por valor de 50.000, recordemos que un lote, estoy hablando de eurodólar en este caso, que es el subyacente que yo trabajo, un lote serían 100.000 euros, equivaldría a invertir 100.000 euros, medio lote 50.000. Si tu imposición o tu depósito es de 10.000, estás invirtiendo 5 veces lo que has depositado. Yo marcaría el límite ahí. Es decir, yo no más de medio lote cada 10.000 euros de depósito, no, jamás. Porque entonces tienes que ponerte stops muy ajustados, van a saltar constantemente, será un sistema inconsistente. O por otro lado, vas a no ser fiel a estos stops y vas a tener pérdidas abultadísimas. Muy bien, entonces también, lógicamente, un buen trader no debe tener aversión al riesgo. Es decir, esto es como un cirujano que se marea cuando ve sangre. Es decir, un buen trader tiene que estar preparado para situaciones adversas y preparado para actuar. No puedes quedarte mirando la pantalla y esperar que el mercado se gire a favor tuyo, porque eso no suele suceder. Hay que tener un plan y hay que actuar. Bueno, luego ya vamos entrando en lo que serían las características de un buen sistema de trading. Bueno, yo lo primero que le pediría, evidentemente, a un sistema de trading es que tenga una buena ecuación matemática. Es decir, que tenga una buena relación entre las operaciones ganadoras y perdedoras. Hay que exigirle, al menos a un sistema, un 51% de las operaciones que sean ganadoras, y que la relación beneficio-pérdida, es decir, lo que gano respecto a lo que pierdo cuando se ejecutan los stops, sea al menos de 1 a 1. Es decir, si yo gano lo mismo que pierdo en cada operación y tengo un 51% de aciertos, eso ya es un sistema ganador, por definición. Evidentemente, cuanto mayor sea el porcentaje de acierto, pues lógicamente mayor va a ser la rentabilidad de lo que es el sistema. En mi caso, en el caso del portfolio del cual yo soy manager, que es el Get Value SMFX, pues estaríamos hablando de que tengo un porcentaje de acierto de un 70% aproximado, con una media por operación ganadora de unos $102, es decir, cada vez que yo hago un trade ganador, la media es de $102, contra una media por operación perdedora de $87. Evidentemente, ya de forma intuitiva, podemos ver que se trata de un sistema realmente ganador.
70% de aciertos, y cuando gano, gano bastante más que cuando pierdo. Entonces, el guarismo que relaciona estas variables, como muchos de vosotros sabréis, es el profit factor, que nos muestra precisamente la relación entre las ganancias conseguidas y las pérdidas basadas en el porcentaje de operaciones que ganamos y perdemos. O sea, es el concepto que aglutina lo que os acabo de explicar. Este parámetro, para que estemos hablando de un buen sistema, debería estar en el entorno de 1,5. Si se encuentra por encima de 2, entonces ya se considera muy, muy buena. En mi caso, pues mi portfolio presenta un profit factor de 2,3. Por supuesto, pues una cifra realmente buena, que es la que permite pues que me encuentre en esos porcentajes de beneficios. Pero luego estaría la segunda pata, ¿no? No nos olvidemos. Precisamente os he dicho que lo más importante es la gestión del riesgo. Bueno, pues para conseguir ese profit factor, ¿y cuál es el parámetro que mide el riesgo, que nos ayuda a valorar qué riesgo tiene cada portfolio o cada estrategia? Pues para mí el principal sería el drawdown, o sea, la máxima pérdida relativa. ¿Cuál ha sido el máximo drawdown de mi sistema? O sea, para ganar ese 90, bueno, ahora mismo es 108% que llevo actualmente, en un momento puntual, ¿cuánto he debido asumir de pérdida? Eso sería el drawdown. Pues, el máximo drawdown que yo he tenido es, si no recuerdo mal, del 6,7 aproximadamente, no llega al 7%. Esa es una muy buena relación. Es decir, aunque no llevara al 100 y pico por ciento, solo el hecho de tener un drawdown del 6,7 para mí es de lo que más me enorgullece, digamos. Que la gente que invierta a través de mi sistema pues no sufra grandes variaciones patrimoniales o grandes pérdidas. Las sorpresas positivas ya vendrán. Lo que tengo que controlar sobre todo es la pérdida. Muy bien. La segunda característica que debe tener un buen sistema de trading, bajo mi punto de vista, es utilizar buenos indicadores de entrada. Claro, la pregunta del millón es ¿cuándo debo comprar y cuándo debo vender? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. En mi caso, como ya os he dicho, utilizo el análisis técnico, utilizo chartismo. Al ser un sistema discrecional, es decir, no automatizado, o sea que todo es intervención humana, yo utilizo varias cosas. Y lo que pasa es que yo os voy a sintetizar las que realmente me dan los puntos de entrada. Pero siempre estoy mirando también tendencias, soportes, resistencias, un poco dónde estoy, en qué contexto estamos. ¿Vale? Y eso lo visualizo en diferentes time frames. Aunque realmente lo que me sirve a mi sistema para el trading, para la toma de decisiones, en mi caso yo me sitúo en gráficos de 15 minutos. Bueno, es un minutaje que me permite conseguir lo que yo voy a buscar. Realmente yo mi sistema no es de alta frecuencia, ni muchísimo menos. Es decir, es un sistema que no llega a la operación por día, pero tampoco es un sistema de swing, de estar días y días con la misma posición, sino que es un sistema que una vez ha entrado, ya ahora lo vamos a ver, o tengo la señal de entrada, automáticamente ya me marco lo que es take profit. Yo voy a buscar habitualmente 20-30 pips de beneficio. ¿Por qué eso? ¿No? Uno puede preguntar, ¿pero por qué esa relación? Bueno, pues a base del estudio, del prueba y error y del análisis del mercado, pues, y eso armonizado con los indicadores que yo utilizo, pues las pruebas que he ido haciendo, los backtest, me demuestran que cuando esos indicadores, los que ahora voy a hacer referencia, me marcan la entrada, pues es relativamente sencillo y es muy probable que esos 20-30 pips se den.
vamos a llegar a esos pips. Y además, ya me olvido de otro problema que tenemos los traders, que es, uno es cuando entro y el segundo es cuando salgo. Bueno, pues en este caso yo ya no utilizo indicadores para la salida, sino que los propios pips que yo me marco de beneficio de take profit, pues van a ser los que van a determinar mi salida. Yo lo que utilizo son 3 indicadores para la entrada y cuando al menos 2 de ellos se alinean en el mismo sentido, abro posición. Yo recomiendo que siempre, cuando os baséis en varios indicadores, cojáis un número impar. ¿Por qué? Pues hombre, para deshacer el empate, ¿no? Es decir, para que no haya un empate. Porque si yo cojo 4 indicadores, pues bueno, 2 me pueden indicar compra y 2 me pueden indicar venta. Entonces ahí, pues a mí me gusta siempre coger números impares. Tengo 3 indicadores y en el momento que 2 de ellos se alinean en el mismo sentido, abro la posición. ¿Vale? ¿Qué indicadores utilizo? Vuelvo a insistir, es decir, estos indicadores no son dogma de fe. No hay ningún indicador dogma de fe. Tenemos cientos de indicadores en el mercado publicados y además con sus parámetros y claro, es tremendamente difícil saber cuál de ellos es el correcto. Todos ellos pueden ser correctos. Tenemos que buscar el que se adapte a vosotros, el que os sentáis cómodos, el que os dé más buenas vibraciones y con el que creáis más. Debéis tener fe en los indicadores. Por lo tanto, deben ser indicadores amigables para vosotros. Yo utilizo uno de los que utilizo, se llama Bright Vigía, que es un indicador ponderado que recoge, aúna y armoniza los valores de otros 4 indicadores clásicos. El RSI, el MFI, que es la armonización entre precio y volumen, las bandas de Bollinger y el estocástico. El Bright Vigía lo tenéis aquí, os voy a poner el MT4 y sería este de aquí, el último, el de más abajo. ¿Veis? Aquí tenéis varias líneas y cada una de ellas tiene su lectura. Esto os invito a que busquéis bibliografía en internet para que aprendáis a leer este indicador. Para mí es de mucha utilidad. El cruce entre la línea, esta que veis aquí gris, y esta media de color rojo, es realmente un indicador de entrada bastante adelantado y que tiene una fiabilidad importante. Pero luego siempre combinado con los otros 2 indicadores. ¿Cuáles son? Bueno, pues es el clásico MACD, que lo tenemos aquí en medio, ¿de acuerdo? Y el primero de todos, el de arriba, que sería una línea de regresión, slot, que se llama. Que lo que su objetivo es suavizar y confirmar tendencias. Es decir, lo que hago yo es observar. Si nos fijamos en esta área que estoy marcando con el puntero del mouse, vemos aquí lo que os he dicho, es un gráfico de 15 minutos. Vemos esta subida del precio del euro-dólar y vemos, aquí está, que el primero que se despierta es precisamente el Bright Vigía, justo en este corte entre la línea gris y la media roja. Veis que hay el cruce, que ya me está empezando a indicar que posiblemente el precio se vaya hacia arriba. Pero aquí todavía yo no voy a actuar. Necesito como mínimo 2 de los 3 que se pongan de acuerdo, porque en este caso tendríamos el MACD, lo tendríamos en zona neutra bajista y la línea de reversión también estaría en una zona de momento de poca información. También vemos que está en rojo, por lo tanto me está indicando de forma intuitiva que el mercado todavía parece que no está para subir, hasta que cambia, hay un cambio. Pasa de las barras
rojas a las barras verdes. Os hablo así, con esta jerga, porque es mucho más sencillo. Es decir, color rojo, color verde, cambio de mercado bajista, de precio bajista a precio alcista. Y aquí ya sí que tendríamos la confirmación de lo que nos había dicho el buy vigía. El MACD todavía no se ha despertado, cada uno de ellos tiene su naturaleza, unos son más retrasados, otros se anticipan más, unos se quedan como dormidos con un mercado lateral, otros están más despiertos. Es decir, es estudiar todo eso, ¿no? Mirarlo bien y coger un compendio entre algunos indicadores que os ayuden a vosotros a tomar las decisiones. Pues este punto sería un punto de compra, ¿eh? Aproximadamente en el 1.10, 1.10.523. Y aquí, pues como vemos, efectivamente estos 20-30 tips que yo lo exijo se habrían cumplido y tendríamos aquí ya una operación ganadora, ¿eh? Este es un ejemplo de cómo sería la operativa a la práctica. Muy bien. Ya hemos visto los indicadores de entrada y luego, de hecho ya he hecho incidencia en ello, sería marcarse dos niveles claves. Nosotros cuando empezamos una operación, cuando iniciamos una operación, debemos tener clarísimo el take profit, ya sea, ya venga dado por pips ganados o ya venga dado por otros indicadores que nos van a marcar la salida, o por rotura de resistencias, rotura de soportes, rotura de líneas de tendencia, lo que nosotros hayamos definido para nuestro sistema. Pero debemos tener el take profit limitado, digamos, y marcado, y por otro lado el stop. ¿De acuerdo? Cada maestrillo con su librillo, ¿eh? Lo que os sintáis cómodos. El stop. El stop es algo, digamos, yo diría que es el factor más importante del psicotrading. Es el fantasma del trader, porque el stop significa pérdida. Significa que se pone en jaque, se pone en juego nuestro sistema. ¿A qué me refiero? Cuando tú has montado tu sistema, has hecho tus backtests, tienes claro que ese sistema funciona, se ha demostrado empíricamente, y empiezas a operar y te saltan 3 stops consecutivos, que eso puede pasar perfectamente, os aseguro que todo se tambalea. Es decir, empiezas a dudar de tu sistema, empiezas a dudar de ti mismo. Eso es el psicotrading. Intentas cambiar, intentas modificar, y realmente si tú tienes una herramienta que se ha demostrado que funciona, debes morir con ella, debes seguir con ella. Eso es lo que te dará la consistencia, eso es lo que te llevará finalmente al éxito. ¿Qué hago yo? Porque yo no soy diferente a vosotros, soy un ser humano y evidentemente que las pérdidas me afectan, igual o más que a todos. Pero el mercado de Forex tiene una particularidad, que es que nos permite realizar una técnica que se llama hedging. Y ese es yo creo que mi pequeño secreto y que voy a compartir con todos vosotros. El hedging no es nada más que abrir una operación contraria a la que iniciamos, con la que iniciamos nuestra posición. Es decir, si he comprado para hacer un hedging deberé vender el mismo activo, lógicamente, y con el mismo lotaje. Entonces tendremos un hedging, una cobertura perfecta. Cuando uno hace un hedging, podremos pensar que es una estupidez, porque realmente cuando tú te hedgeas, a partir de ahí ni ganas ni pierdes. Porque por un lado, con una pata ganas justamente lo que pierdes con la otra. ¿Pero a dónde quiero llegar? Pues donde quiero llegar es que yo, en mi sistema, no utilizo stops físicos. Es decir, no abro la posición y luego me marco el stop y si me llega a ese nivel
ya he ejecutado la pérdida. No, porque sé que eso es durísimo psicológicamente. Es durísimo. Y como probablemente no sería capaz, ni yo mismo, después de 17 años de experiencia, de aguantar esos stops, lo que hago es marcarme donde yo pondría el stop, en vez de cerrar, en lugar de cerrar la operación que tengo abierta, pongo una operación con un lotaje igual de signo contrario. Con lo cual, pues si llega a ese nivel me quedo hedgeado, tengo un flotante, lógicamente queda un flotante ahí, entre 200, 300, 400 dólares. Estoy hablando siempre respecto a una cuenta de 10.000, para que nos entendamos. Y a partir de ahí, eso queda ahí psicológicamente. Podríamos compararlo con las acciones. Cuando uno compra acciones, habremos oído miles de veces que dicen, bueno, no, pero yo hasta que no las vendo no pierdo. Esto es un poco una trampa al solitario, porque realmente si tú debes valorar tu patrimonio en ese momento, realmente estás perdiendo, pero sí que es cierto que hasta que no te deshaces de esas acciones, pues no has perdido. Pues con el hedging pasa lo mismo. Te queda una posición en la cuenta activa, comprado y vendido, pero no has ejecutado esa pérdida. Tu mente no la ha procesado como una pérdida. ¿Qué hago con ese hedging? Porque eso no puede estar ahí eternamente. Pues en las próximas operaciones, que probablemente me saldrán ganadoras, puesto que tengo un sistema ganador, con un porcentaje del 70% de acierto, pues en las siguientes operaciones voy a conseguir unos rendimientos que en el momento que equivalgan al flotante que he dejado abierto, es decir, si el flotante era de 300 dólares y he realizado dos operaciones posteriormente consecutivas positivas de 150 dólares cada una, ya estoy enjuagando ese flotante. Automáticamente lo que hago es cerrar el hedging, elimino ese flotante y ahí me queda, digamos, un balance neutro. Es decir, el stock que se me tenía que haber ejecutado no se ha ejecutado, no tengo esa carga psicológica. Esto solo tiene el objetivo de hacer esto, es puramente psicológico, pero es importantísimo. Porque, vuelvo a repetir, los stocks te matan psicológicamente. Te hacen dudar de todo. Sin embargo, si tienes ese hedging ahí, sigues haciendo tu operativa y ya lo compensarás. Aparte de esa utilidad que es muy, muy, muy importante y muy grande para mí, y creo que lo puede ser para vosotros en el futuro, ¿para qué otras cosas utilizo el hedging? Pues mira, por una cuestión muy sencilla, como son noticias o ahora, como ahora pasó con el referéndum de la Gran Bretaña, el Brexit, momentos de gran impacto en el mercado. Si os fijáis, voy a poneros aquí mi portfolio. Esto lo podéis consultar en la página web de Solidary Markets. Lo veréis en la pestaña Productos de Trading. Y aquí veréis los diferentes portfolios que os ofrece el broker con sus resultados. Como podéis ver aquí, SMFX Get Value, un crecimiento del 108,2 en 430 días de historia. Lo que hablábamos, un profit factor del 2,30 y un rendimiento medio mensual del 5,1. Bueno, yo os he dicho que soy una pequeña hormiguita, aunque si os fijáis también, pues en los últimos meses el crecimiento ha sido bastante importante. Pero aquí hay una línea vertical el día 23, que es justamente el día que sale el referéndum, donde mi portfolio se va del 77,8 al 92,8 en un solo día. ¿Qué hice yo el día del Brexit? Lógicamente, si tú esperas a que salga la noticia, lógicamente el mercado va a ser poco líquido y además con una volatilidad increíble, que hará que los precios sean ineficientes, se abrirán spreads muy grandes
o sea, el diferencial entre compra y venta del bid y el ask, será muy amplio, con lo cual siempre vas a comprar caro y vas a vender barato. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hice yo? Pues el día antes de la noticia del referéndum, compro euro-dólar y vendo euro-dólar. Es decir, hago el hedging, me posiciono antes de que salga la noticia. ¿Con qué objetivo? Bueno, yo con el hedging ni gano ni pierdo. El mercado puede hacer lo que quiera, que a mí no me va a afectar. Estoy comprado y vendido con el mismo activo, con el mismo porcentaje, con el mismo lotaje. ¿Qué esperaba yo? Pues esperaba que hubiese una deformación de mercado. Cuando salen noticias de este calado, el mercado tiende a exagerar. Hace un movimiento absolutamente irracional. Vamos a ver eso en el gráfico. El día del Brexit lo tenemos aquí. Esta vela enorme. ¿De acuerdo? Bueno, salió lo que salió y el mercado actúa de forma exagerada, en el caso del euro-dólar, con una bajada del euro respecto al dólar de forma abrupta. Cuando esto sucede, y en un mercado como el Forex, donde por su naturaleza es muy volátil, sabemos que van a haber movimientos muy agresivos. Entonces yo me marqué mis zonas de posible. Fijaros que esta zona, donde estoy poniendo la horizontal, era una zona de claro soporte que venía de toda esta zona de distribución que vemos aquí anteriormente en los meses de enero de este año. Aquí hay una zona de distribución que si unimos el mayor número de máximos posibles, pues nos dan este soporte. Partíamos de aquí, sale la noticia del referéndum y el precio yo estoy con un hedging, es decir, a mí no me importa que vaya hacia arriba o hacia abajo, pero ¿qué hago? Cuando llega a niveles ya de exageración extrema, donde los indicadores salen de madre, se van de todas sus pautas normales, naturales, ¿qué hice? Cierro la pata ganadora, es decir, en este caso cerré el sell, la venta en estos entornos, realizando un importantísimo beneficio, y luego me queda la pata compradora, que en ese momento está perdiendo exactamente lo que llegué a ganar con el sell. Pero automáticamente y en el mismo día, ¿qué ocurre? Que hay un rebote. Hay un rebote indefectible. Eso va a ocurrir sí o sí. Yo no tenía la certeza ni nadie de que eso iba a seguir bajando. Lógicamente, en zonas inferiores también puse otro hedging por si seguía bajando. Pero esa sola técnica, que es muy sencilla, muy intuitiva, pues bueno, lo que hizo fue sumar casi 20 puntos a mi portfolio. Pero eso es a modo de anécdota, es decir, no configura la base de mi operativa, ni mucho menos. Pero es una utilidad más del hedging. Es decir, el hedging a mí me sirve, resumiendo, para no tener que ejecutar stops físicos que erosionen mi cuenta de forma automática y me lastren psicológicamente. Y luego lo puedo utilizar el hedging para posicionarme antes de las noticias y evitar de esta forma un mercado ilíquido y altamente volátil que no me va a permitir casar precios óptimos. Esas serían dos aportaciones para mí vitales. Muy bien. Luego, otra característica que tiene que tener o que debemos definir en nuestro sistema es el time frame, como os he dicho. Yo utilizo 15 minutos, pero ya os digo, no dejo de mirar también gráficos de una hora, de media hora, pero más a modo de saber dónde estoy y de hacer un estudio del mercado. Pero para definir entradas y salidas, gráfico de 15 minutos. El activo subyacente es el euro-dólar. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un par que presenta unos spreads muy competitivos, muy ajustados y que tiene mucha liquidez. Y luego, bueno, ya para acabar, hay dos cuestiones, poco técnicas si queréis, pero para mí de gran importancia. Nosotros como traders debemos definir qué tiempo vamos a dedicar a realizar el trading.
En mi caso, yo me pongo a operar en el mercado o a visualizarlo sobre las 9 horas horario en MetaTrader, más o menos, de 9 a 12. Ahí es donde yo miro mis indicadores y realizo las operaciones. ¿De acuerdo? Y por mi estilo de vida y las obligaciones que yo tengo, familiares de otro índole, pues por la tarde también le echo un vistazo. Pero os aseguro que quedarse horas y horas y horas delante de la pantalla va a ser contraproducente. Yo lo he hecho, me he pasado horas y os aseguro que tendencias clarísimas, con ángulos de subida o de bajada brutales, los acabas viendo planos. Es decir, se te distorsiona el mercado, ya no sabes dónde estás. Porque además miras gráficos de 1 hora, gráficos de 4 horas, gráficos semanales. Finalmente no sabes dónde estás. Yo soy partidario de abordar el mercado de forma fresca, tener la mente despejada, decidir la entrada en el mercado, marcar tu stop y tu take profit e irte a pasear. Y te vas a la playa, te vas a jugar a pádel, a tenis, te vas a nadar. Y de verdad que yo cuando he hecho esto es cuando mejores resultados he obtenido en el trading. Porque ya os digo, estar delante de una pantalla horas y horas es durísimo, durísimo. Y acabas dudando de todo. Muy bien, y la segunda cuestión es definir, digamos, lo que os he dicho, el horario de trabajo y, como ya os he apuntado antes, pues eso, marcar el take profit y el stop. Y en ningún caso vivo pegado a la pantalla. No, el trading es apasionante, es bonito, pero es difícil convivir con él, es muy difícil controlar las emociones y esas emociones nos van a afectar a todos los niveles. Un mal día de trading nos afecta a nivel emocional, a nivel de relación con los demás, nuestro carácter cambia y eso es lo que no podemos permitir. Es decir, ante todo debemos vivir, debemos tener calidad de vida y el trading debe ser un medio a través del cual pues, nos podamos desarrollar profesionalmente, pero también como personas. Y bueno, y aquí pues yo dejaría mi ponencia y pues abriría la ronda de posibles preguntas que tengáis. Si no las podemos atender hoy mismo, pues no sé, podemos dar algún tipo de contacto o algún tipo de email y intentaré pues personalmente responderos a las preguntas que podáis tener. Porque aquí en España ya, ya es bastante tarde, las 4:15 de la madrugada. Pero bueno, quedo a vuestra disposición y espero que os haya gustado mi presentación, mi ponencia y sobre todo que os sirva para ahorraros muchos batacazos, ahorraros muchos disgustos y de verdad que con estas pocas pautas que os he dado, que a lo mejor tenéis la sensación de que son poco técnicas o poco ortodoxas o poco... yo creo que os ayudarán muchísimo, muchísimo en el desarrollo de vuestra profesión o de vuestro hobby. Pues nada, muchas gracias y un abrazo a todos.